Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Radio Libertad Constituyente. Mi nombre es Juan Manuel. Hoy es día 18 de mayo, jueves. Nos encontramos en el estudio de Somos Aguas y colaborando con nosotros desde Gran Canaria tenemos a Pedro Gallego. Muy buenos días, Pedro. Muy buenos días. Y con nosotros y dirigiendo hoy este barco tenemos a Alberto Iturralde. Buenos días, Alberto. Muy buenos días, Juan Manuel. Y Pedro. Pues nada, cuando quieran, caballeros, adelante. Vale. Hoy nos traía Pedro, una noticia que figura en el Libertad Digital, ¿verdad, Pedro? Sí. Libertad Digital. La noticia está en relación a las intenciones que Pedro Sánchez de alguna forma está proponiendo para su candidatura al PSOE. Y dice lo siguiente, está en la página digital de Libertad Digital. Y dice: la bomba fiscal de Pedro Sánchez quiere disparar la recaudación en 70.000 millones. Es decir, Pedro Sánchez quiere disparar la recaudación en 70.000 millones. Al lado, justo también en el mismo medio, figura Patxi López, habla esta vez ya del otro candidato, admite que es necesario, entre comillas, auditar el gasto público para frenar el despilfarro. Pedro, ¿qué tienes que decir al respecto? Bueno, creo que estamos en la dinámica que sigue la izquierda española, que confunde crear empleo con dar trabajo. O sea, yo considero que una economía, que la política de un país, de una nación política, es crear las condiciones para que surja el empleo, para que se cree empleo, sí. No dar trabajo, que es la filosofía que tiene esta gente. Desde luego. Entonces, claro, resulta que son conscientes, sobre todo luego citaré algunas frases de Patxi López, de que hay una ineficiencia del gasto público y que a su vez existen duplicidades. Buenas tardes, buenas noches ya. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias, Castilla-La Mancha. Gracias, Albacete. Gracias de corazón. Más dinero para gastar. Entonces, ¿cómo se marida todo esto? Además, Pedro Sánchez dice aquí que él es partidario de la tercera vía. Tercera vía es algo así como un sincretismo entre el capitalismo y el socialismo. O sea, él quiere un maridaje perfecto de lo mejor de cada cosa, que sería la solución a todos los males. Pero claro, eso, si uno se pone a rascar un poco, ve que este hombre lo que quiere es dar un sueldo, un salario mínimo de 1.000 euros. Quiere dar imponer una jornada laboral de 35 horas. Crear un ingreso mínimo vital. Desmarcarse del PIB como indicador y apoyarse en el IPS, que es algo así como una historia de un indicador que al parecer combina variables como la relación, la satisfacción social y el desarrollo del medio ambiente, una cosa por el estilo. Entonces, claro, es que uno se pone a ver esto y es que si resulta que Rajoy es el hombre de los recortes y ha sido en esencia el despilfarrador y el aumento y el que más ha aumentado exponencialmente la deuda, imaginaos lo que viene detrás. O sea, porque esta gente la política que lleva es una política que el modelo es por ejemplo el que tienen implantado en Andalucía, subsistir a base, que es el que, bueno, lo de Podemos ya es algo es esto elevado a la máxima potencia, porque Podemos quería crear 1 millón de puestos de trabajo de públicos, no como han sacado estos ahora 250.000 plazas, sino querían sacar 1 millón y luego aumentar el dinero que se daba a las autonomías en 70.000 millones. O sea, con esto, tal como estamos denunciando aquí en nuestra radio, que la deuda se ha disparado a 1,56 billones, que la presión fiscal es la más alta de Europa, según los informes de Roberto Centeno y sus compañeros, pues según estos datos, imaginaos lo que quieren hacer estos aún. Entonces yo, como entendido en cuestiones económicas, Alberto, pues te pregunto cómo afrontas tú este tipo de
de medidas que quieren imponer esta gente, que además las abordan y las presentan como si fuera la solución a todos los males. Vale, fíjate, la sensación que da, y sobre todo después de todo lo que hemos ido aprendiendo durante estos años de don Antonio, es, por lo menos, y sobre todo también, estando dentro un poquito dentro del mundo económico, es la de que la socialdemocracia está empezando a actuar de una manera en la que, llevando al límite sus defectos, se autodestruye. Es decir, si os fijáis, la bomba fiscal de Pedro Sánchez, que nos dice el libre mercado, esa noticia de que quiere disparar la recaudación en 70.000 millones, unido a todo lo que tú has expuesto, en realidad lo único que intenta es proponer una imagen concreta de sensación de bienestar sin ningún fundamento ni ningún subyacente por debajo. Y esto, a su vez, tiene que ver con el hecho de que, como saben, que van a gobernar 4 años y lo único que les interesa es el poder, no proponen ninguna medida estructural profunda del sistema. Única y exclusivamente dar la sensación, o de alguna manera proponer a los ciudadanos algo que aparentemente les vaya a producir un efecto positivo, agradable, sin importar lo que vendrá después. Es decir, cuál será la factura que tú ya la estás proponiendo cuando haces referencia a la deuda española, que es exactamente con lo que probablemente quiera financiar lo que propone. Además, cuando dices, bueno, quiere disparar la recaudación, como si la recaudación fuera un ente, algo extraño que podamos disparar de por sí mismo, sin que eso obviamente tenga una repercusión negativa en nuestros bolsillos. No se quiere generar ningún tipo de industria ni ningún tipo de producción económica. Simplemente se quiere que media España, a ver si consigue mantener a la otra media España. Es más o menos lo que nos quiere decir Pedro Sánchez. Es decir, producción prácticamente cero. Con lo cual, si tenemos en cuenta que además el otro candidato dice, nos dice también Libre Mercado, dice, Pachi López admite que es necesario auditar el gasto público para frenar el despilfarro. Bueno, pues estamos en las mismas. Vamos a auditar el gasto público, ¿en qué sentido? Hemos hecho muchas veces alusión a que no hay ningún tipo de control del poder cuando no hay una separación de poderes. Con lo cual, obviamente, estamos en producir más normas para no obtener ningún resultado. Así es que, efectivamente, lo que tú propones como tema del día, que para mí es también súper interesante, lo único que nos está diciendo es que si consigue Pedro Sánchez llegar lógicamente a mandar sobre el PSOE, estamos llegando a un límite absoluto en lo que es el desmadre de la socialdemocracia. Somos literalmente tontos, gobiernan para tontos, nos dan medidas para tontos y nosotros nos las creemos porque nos suenan bien. Así es que, en ese sentido, Pedro, creo que no tiene absolutamente ningún remedio lo que estamos viendo tampoco en el PSOE, y supongo que esto lo que hará será precisamente beneficiar a la otra parte del sistema, en este caso la derecha de la izquierda, que es Podemos. Bueno, pero de todas formas dicen, es que quieren dar una apariencia de satisfacción social, dar una apariencia o promover la satisfacción social a través de medidas que no se sustentan en ninguna estructura, en este caso tú llamas subyacente, es decir, que no hay un tejido, por ejemplo, que sería lo potente, industrial, que lo sustente, pero bueno, es que ¿por qué se cortan ahí en 35 horas y 1.000 euros? ¿Por qué no ponen jornada de 20 horas y salario mínimo de 2.000 euros? Dales tiempo. El problema está en que los 4 años de gobierno no les dan para pensar en nada más. Ellos no tienen absolutamente ninguna preocupación de si España dentro de 20 años va a ir mucho peor con lo que proponen. No, les da lo mismo. A mí me interesa que dentro de un mes o dentro de 2 meses las bases me elijan como candidato del PSOE. A mí me interesa vender a España o a quien haga falta con tal de luego yo poder llegar a ser presidente del gobierno. Da lo mismo. Es un absoluto cortoplacismo, Pedro. No hay ninguna solución a ese respecto. Tú fíjate lo que dice Pachi López. Dice, la necesidad urgente y prioritaria de elevar los ingresos del Estado no debe hacernos impedir de hablar de gasto. Imagínate si se pueden decir mayores tonterías. No, es que el problema es que no ha dicho nada. El médico, Alberto, te dice que es que tienes que hacer más deporte porque estás fumando y llevas un exceso de vida sedentaria y de fumar y de incluso de beber. Y dice, bueno, el planning que me he hecho hará deportivo para con mi entrenador personal, eso no exime de que yo deje de fumar y de seguir bebiendo. O sea, es que es una cosa, es que lo de esta gente de verdad
de chiste, pero el problema, y termino con esto, perdón Alberto. No, todo lo contrario. La gente se cree que las ayudas sociales, el gasto, o sea, lo que es el gasto en general, que eso viene de que eso cae del cielo, es decir, que es una cuestión de voluntad. Es decir, que si no se gasta más es porque no se quiere, en el sentido de que es un grifo que se abre y se cierra a voluntad sin ninguna consecuencia. Ya, lo que ocurre es que el problema está en que no tienen un planteamiento económico de ningún tipo. No hay nada de naturaleza económica en lo que plantean. Únicamente plantean cuestiones biensonantes. Es decir, ¿qué es lo que le voy a decir yo a la gente, literalmente a la gente, con aquel significado despectivo que habéis comentado en muchas ocasiones vosotros? ¿Qué es lo que le voy a decir yo a la gente para que nada suene mal y de alguna manera todos les cuadre? No les voy a decir que voy a subir los impuestos de manera masiva, voy a decir que vamos a aumentar la recaudación, es algo que suena de una manera allá en el horizonte, vamos a decir que vamos a controlar, vamos a decir todo lo que a la gente le suene bien, sin tener absolutamente ningún fundamento lo que decimos, porque no sabemos cómo lo vamos a hacer. Es decir, ¿de dónde vas a sacar esa recaudación mayor que estás proponiendo? ¿A quién vas a apretar teóricamente las tuercas? Tienes en España una serie de oligarquías que no van a permitir bajo ningún concepto que les toques el bolsillo. Luego, obviamente, eso tiene que ir a lo que hoy en día es el tejido trabajador, el tejido productivo, pero en su base trabajadora. Esos son precisamente aquellos que teóricamente quieres atraer para que te voten. Con lo cual, tú tienes que decir eso sin que al que teóricamente va a ir destinado el dardo se sienta perjudicado porque igual a ti no te vota. Con lo cual, al final, estás planteando medidas de la nada que suenen teóricamente muy bien y que obviamente no vayan a conseguir absolutamente ningún objetivo. Tú hacías referencia a algo importantísimo. En su día ya, en este desmadre de la socialdemocracia, aparece un día Rajoy y nos dice: tranquilos, esto es un poco como el viva el vino. Vamos a crear 250.000 nuevos funcionarios. ¿Dónde están las funciones para esos nuevos funcionarios? No, da igual, las funciones dan igual. Lo que importa es que vamos a crear 250.000 nuevos funcionarios. Obviamente, el resto de España va a ser la que mantenga a esos 250.000 nuevos funcionarios. Hacías también alusión a algo interesantísimo, Pedro, que es el hecho de que, aunque parezca complicado a priori porque vivimos en este cortoplacismo, realmente lo que beneficia a un país es buscar las fórmulas para que efectivamente la empresa pueda crear los puestos de trabajo. No crear los puestos de trabajo, eso es absurdo. Cada vez que se está hablando, se está dirigiendo el dardo directamente al hecho del paro, lo que no nos planteamos es que lo que realmente importa es que existan las condiciones para crear esos puestos de trabajo que no van a necesitar ser funcionarios. Si tú tienes la posibilidad de crear un tejido productivo que efectivamente a su vez vaya fomentando el empleo, no vas a necesitar tener que mantener a unos funcionarios que no tienen función hoy por hoy. Simplemente van a estar ahí para que alguien cobre un sueldo del Estado puro y duro a costa de quien va a tener que pagar la contribución, es decir, en los impuestos que ya nos está anunciando Pedro Sánchez, que van a ser de 70.000 millones de euros más. No tiene absolutamente ni pies ni cabeza. No hay ninguna base sobre lo que dicen. Simplemente es lo que a ustedes les suenen bien, porque yo necesito su apoyo para poder continuar dentro de la corrupción. Luego una cuestión que es extrapolable a ya lo que son los planteamientos más teóricos, no simplemente de análisis de las medidas que toman desde el plano económico, es la confusión absoluta de que precisamente tanto Podemos como la falsa izquierda, bueno, Podemos ya no es la falsa izquierda, es el delirio absoluto, son adalides de la causa de presentar el fracaso del capitalismo, entendiendo que el capitalismo es el culpable de todos los males y todas las crisis per se. Claro, si uno se pone a analizar realmente que en principio una de las bases, fundamentos del capitalismo, entre otras cosas, es el libre mercado, como se llama además el periódico enlazado con el Libertad Digital, sí. Claro, es que si uno se pone a analizar, pero si precisamente casi a lo que existe en su gran mayoría es intervencionismo puro y duro. No hay operación, no hay elemento en el que no esté interviniendo el Estado. Así es. ¿Os acordáis de la famosa OPA
de gas natural a Endesa? Sí, sí, sí. ¿Cómo intervino Zapatero, que incluso le multó Europa por injerencia cuando E.ON presentó una oferta? Es decir, ese sería el caso ya más palmario de todo este tipo de operaciones, pero es que el gasto dice, hay un artículo de Roberto Centeno que dice que de los 193 estados soberanos, 25 tienen estructura descentralizada. Bueno, pues de esos 25 nosotros, sin tener una estructura federal o confederal, el gasto descentralizado es el mayor de todos esos 25 países. Estamos en un 64-68%, es decir, que más de la mitad del gasto del gasto lo tienen los entes descentralizados. Claro, eso, juntar esas dos variables que dicen por un lado que hay que auditar el gasto, por otro lado que son partidarios de los estados plurinacionales, por otro lado también se quejan de que hay una ineficiencia, de que hay duplicidades. Es evidente que ellos son presa, como has dicho tú un poco, de sus propios principios, y es que es completamente contradictorio. Y luego crear un modelo económico en el que las ayudas sociales los que sustenta una nación, teniendo un tejido productivo, si me corriges, si lo digo mal me corrige, que creo que en el aspecto industrial, el tejido industrial creo que es nada más que un 17%, que a dónde, o un 20, no sé si es un 17%. No, fíjate, el otro día don Roberto Centeno daba el dato, es demoledor. A primeros de los 80, España, en su PIB, tenía una relevancia del sector industrial del 36%. A día de hoy creo que es el 15%. Claro. Hemos dado toda nuestra industria a Europa por aquello de las subvenciones, ese fenómeno que tú estás denunciando de estatalización de la economía, que es exactamente lo que estamos viendo cuando se deslocalizan industrias porque tiene que, en un momento determinado, tiene que producir tal o cual país lo que Europa va a comercializar, y al país que anteriormente lo producía se le da una subvención. La subvención no deja de ser un dinero que obviamente ha frenado por completo la iniciativa industrial, que es lo que le ha sucedido a España. Así es que fíjate, Pedro, qué dato más demoledor. Del 36% al 15% desde el 1980 hasta hoy. La relevancia del sector industrial dentro del Producto Interior Bruto de España. Claro, es que si tú te pones a mirar, decía Tarradella, fíjate, Tarradella, nada menos que un país en el que una botella de aceite de oliva tiene 17 precios distintos no puede ser un país. Entonces, claro, si tú te pones a ver cómo cómo se opera en España, resulta que aquí la satisfacción máxima es colmar el interés el interés particular de cada uno. O sea, no el interés de todos, como decía Rousseau, a diferencia del interés general. O sea, aquí lo bueno es, si en tal sitio, en tal autonomía quieren hablar tal lengua y querer tal privilegio económico y cualquier otra prebenda más, dárselo. Que en la de enfrente quieren otra cosa diferente también. En la del otro lado también. O sea, es decir, es satisfacer cualquier deseo. Ya el parangón es el derecho a decidir para que esto funcione, según ellos. Claro, esto es realmente una cosa de chiste. De todas... aquí no hay ni... Dime. Quería derivar tu razonamiento hacia algo que hemos estado escuchando durante estos días en Radio Libertad Constituyente, que es todo lo relativo a la situación de Venezuela actual. Cuando Alberto Franceschi y todos nuestros corresponsales en Sudamérica analizan la situación, lo que se deduce es que Maduro tiene de alguna forma comprada a la élite militar del país, mil generales, 200.000 si hiciera falta, para de alguna manera con esa élite comprada mantener a raya al país. Si nos paramos a pensar lo que está pasando en España, con todo el proceso de descentralización que tú estás describiendo, sucede algo muy similar. Ese famoso café para todos de Suárez de la época, que en su momento supuso todo el desastre de las autonomías que estamos pagando ahora mismo, no deja de ser algo muy parecido en el sentido de que Pedro Sánchez ahora
dentro de su teórica ascensión en el Partido Socialista, ya propone una mayor recaudación. Es decir, ya se está haciendo creer al ciudadano que el hecho de que pagues más impuestos es normal. ¿Para qué se están pagando esos impuestos? Pues obviamente para que la élite, teóricamente, ese grupo de parásitos del sistema, pueda seguir manteniéndose a costa de los trabajadores y con un empobrecimiento progresivo, porque en España hay un problema con la terminología. Alemania sí puede pasar una crisis durante los años 2009 y 2012. España no está pasando ninguna crisis. España está en un proceso de empobrecimiento paulatino. Y debido precisamente al proceso que tú estabas comentando ahora mismo, Pedro. Es decir, cada vez más nuevos políticos intentan aspirar a vivir del Estado, de la teta del Estado, a costa de hacer absolutamente nada o a costa de duplicar cualquier función que se pueda duplicar sin ningún tipo de eficacia derivada de ello. Y eso, obviamente, cada vez va formando un grupo mayor de elementos que están tirando del sistema, tirando del Estado, y que están siendo alimentados por la otra parte de la población, lo cual no es más que una reproducción muy similar de lo que ha sucedido de forma acelerada en Venezuela. En Venezuela lo que ha sucedido es exactamente lo mismo, pero de una manera mucho más rápida. En España está sucediendo todo paulatinamente, porque ese proceso se está viendo tremendamente atemperado por la pertenencia de España a la Unión Europea. Pero es exactamente lo mismo que tú has dicho. Sí, bueno, es que así están las cosas. Desde luego hay una que... el otro día citaba los tótems supuestamente en este caso del derecho penal que citó el otro día Pedro Manuel, que tuvimos programa. Gimbernat, hablabais, os estuve escuchando, sí. Claro, y luego y otra serie en ese campo y en otros campos, supuestamente gente que está fuera de la órbita de toda esta mediocridad y que en teoría pues tiene un poco más una visión con un poco más de categoría intelectual. Pues claro, si es que esta gente aún así tiene unas contradicciones y unas cosas que es que yo de verdad es que veo España como un auténtico páramo. O sea, la decadencia que está existiendo, sobre todo a nivel educativo, que es el motor de una nación, los chavales, los jóvenes, sobre todo la educación, la forma de cultivar el esfuerzo, la excelencia. Todo eso es que en España es verdaderamente de pena. Es cobardía, Pedro. Es cobardía, es la integración dentro del pensamiento dominante. Es la sensación de que si no estamos en la onda de todo el mundo, probablemente no vayamos a obtener el prestigio o no vayamos a obtener ningún tipo. Fíjate, es que Gimbernat, cuando hablabas antes de Gimbernat, el otro día Pedro González nos traía su visión sobre las quejas que había expuesto el fiscal general del Estado diciendo que había que limitar la posibilidad de que los medios accedieran o pudieran publicar noticias relativas a sumarios que en teoría eran secretos en ese momento. Vale, lógicamente el criterio Gimbernat que traíais, vale, está fenomenal, porque de alguna manera se acogía en derecho comparado a la doctrina en Alemania. Fenomenal. Pero hoy en día, para ser un jurista públicamente reconocido de prestigio, tienes que pasar por el aro de la socialdemocracia. Tienes que aceptar esos dictados y puede ser que tengas brillantes dictámenes con respecto a cualquier tema concreto, pero al final tienes que, en cuestiones de política general, tienes que acogerte a lo que está socialmente admitido. Bueno, de alguna manera Radio Libertad Constituyente en ese sentido supone una avanzadilla de lo que, para de alguna manera ser considerado prestigioso en lo profesional, no necesite esa especie de acogimiento a la teoría social dominante. Mira, luego que vamos a tratar, después de una pausa en breve, el tema de Bankia, sí. Hablando de este señor, Gimbernat creo que ese es el apellido, sí. Bien dicho, no lo sé, Gimbernat, o es que creo que es sevillano, pero de ascendencia catalana. Vale, sí. Será. Porque al principio pensaba que era Gil Bernat, pero no lo vi que era un apellido de ascendencia catalana. Pues claro, este señor dice, viene a colación de lo que vamos a tratar luego, que él no cree, dice que los peores males vienen con el felipismo, y sobre todo por la ley del 85, del Poder Judicial y demás. Pero por el contrario dice que no cree que exista una justicia para pobres y para ricos, y que a su vez la sentencia de la infanta
que no puede decir si estuvo bien o mal. Es decir, es que vamos a ver, ya tiene 80 y tantos años, que ya lo que hayas hecho en tu vida ya más poco, o sea, ya a poco más vas a poder aspirar, ya lo has hecho todo. ¿Sabes lo que pasa, Pedro? Que estos, la mayoría de los profesionales que han sido de alguna manera reputados dentro, han tenido su prestigio dentro de este sistema de la socialdemocracia, han entablado y han entrelazado relaciones de una forma tremendamente compleja. Es decir, a este señor seguramente en muchos momentos le habrán realizado homenajes, o le habrán realizado o habrá llegado a conocer a determinados políticos de X prestigio. Quizás haya podido de algún modo también haber conocido al anterior rey en alguna reunión o algún tal. Es decir, hay una serie de no sé cómo explicarlo, de tributos, sí, de conexiones, sí, claro, de conexiones que les por esa cobardía interna les impide ser sinceros y sobre todo les impide públicamente decir lo que probablemente están pensando. Y sobre todo deriva o han creado un pensamiento derivado hacia el estar de acuerdo con todas esas relaciones que han ido entablando a lo largo de los años y que de alguna manera sienten que ha favorecido el hecho de que tengan prestigio en la sociedad. Es probablemente eso por lo que muchos teóricamente pensadores que han estado durante los últimos años dentro del acuerdo de la socialdemocracia no se atrevan a decir algo tan obvio como que lo del caso no es una auténtica barbaridad. Muy bien. Vale. Si tienes alguna cosilla más que comentar sobre esto, Pedro, vale, pues si preferís, si queréis, lo que hacemos es hacer una pequeña pausa y vamos a empezar a hablar del caso Bankia. Muy bien, queridos amigos, pues hacemos una pequeña pausa y ahora mismo volvemos. Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC. Es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva y deberías formar parte de él. De esta forma disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos. Si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más y queremos contar contigo. Muy bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta. Alberto, cuando quieras. Vale. La segunda noticia que traíamos Pedro y yo hoy se produce el día 11 de mayo. Por cuestiones de todo el contenido que hemos tenido durante estos días atrás, no la habíamos tratado hasta ahora, pero es importantísima y tiene que ver con la instrucción del caso Bankia. Y dice en la portada en su día fue portada del País el día 11 de mayo, en la edición digital. Decía lo siguiente: el juez Andreu propone juzgar a la antigua cúpula de Bankia por la salida a bolsa. El juez Andreu es el juez de la Audiencia Nacional que está instruyendo el caso. Vale. Bankia, como ya más o menos ya todo el mundo conoce, es el banco resultante de la fusión en su momento de Caja Madrid y Bancaja. Sobre todo es un banco que antes de entrar a cotizar en bolsa sufrió una privatización. Recuerdan lo de el BFA y toda aquella división de activos tóxicos y lo que era Bankia en aquel momento, que era teóricamente lo que funcionaba bien. Cuando Bankia sale a cotizar en bolsa hay algo que no se dice y es muy importante siempre decir en todas las salidas a bolsa, y es que en el momento en el que acudimos a una OPV, es decir, cuando vamos a suscribir unas acciones de un banco que va a salir a bolsa, que hasta entonces no ha cotizado, lo que estamos haciendo es comprar algo que alguien vende. Curiosamente, siempre se nos vende una salida a bolsa como la oportunidad de participar de algo que va a ser teóricamente muy rentable. Sin embargo, lo que estamos realmente haciendo es comprar algo que normalmente alguien ya no quiere. Y eso es muy importante porque no solo sucede en el caso Bankia, sino en cualquier empresa que entra a cotizar a bolsa. Bankia sale a cotizar en el momento en el que Zapatero era presidente del gobierno y Elena Salgado ministra de Economía. Y ahí se produce un dato muy importante. En la salida a bolsa, el responsable del Banco de España era Miguel Ángel Fernández Ordóñez. El Banco de España es el responsable y él, lógicamente, es el encargado de
vigilar las cuentas de todos los bancos y que obviamente sean solventes y que lógicamente lo que están presentando anualmente sea correcto. Ahí viene uno de los primeros problemas. Y el segundo es que al salir a bolsa hay una entidad que se llama CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que tiene la obligación de auditar y de efectivamente dar el visto bueno a la salida a bolsa y decir obviamente que la valoración que está dando el banco a la salida a bolsa es correcta. Tienen que mirar una serie de cuentas y sobre todo tienen que avalar que lo que el individuo que acude a la OPV va a comprar es efectivamente lo que está diciendo el banco. De hecho, no se puede salir a bolsa si antes no se pasa el filtro de la CNMV. Y obviamente, si se es un banco, no se puede salir a bolsa si antes no se pasa el filtro del Banco de España. Esto es un requisito legal imprescindible. Muy bien, Bankia en aquel momento sale a cotizar en 4,3 euros título, algo así. Ahora mismo si miran por aquello de los contrasplits seguramente pondrá que es 43, porque Bankia en su momento lo que hizo fue reducir al 10% el número de títulos para hacer subir su cotización y de alguna manera nos dicen dar liquidez. Los especuladores sabemos que en realidad no es dar liquidez. Lo que se quiere sobre todo es generar cierto atractivo en las subidas para generar nuevos enganchados bursátiles. Pero aquí hay un dato muy importante. Bankia, entre otros de los datos o de los actos que había llevado a cabo para generar confianza en la salida a bolsa fue, tiempo antes de salir a cotizar al mercado, contratar a Rodrigo Rato. Si recordáis, Rodrigo Rato venía del Fondo Monetario Internacional, había sido creo que era el director del Fondo Monetario Internacional, no sé si el director, sí, había llegado a tener el máximo cargo de responsabilidad y sobre todo en España en aquella época, y es muy importante tener en cuenta que en aquella época Rodrigo Rato era el sumum de la categoría financiera. Todo lo que Rodrigo Rato decidía teóricamente era una maravilla, era una especie de iluminado de las finanzas. Venía de haber sido también ministro de Economía con Aznar, de ahí pasó al Fondo Monetario Internacional, y Bankia lo contrata sobre todo para dar una sensación de confianza en la entidad. Luego nos hemos enterado de todos los chanchullos que Rodrigo Rato tenía detrás de la salida a bolsa de Bankia, incluido la posibilidad de exigir que determinados intermediarios fueran de los que él obviamente iba a cobrar posteriormente comisiones. Hay una serie de irregularidades en la salida a bolsa de Bankia espeluznante. Muy bien, pero en todo el proceso de instrucción del caso Bankia había un dato muy importante, y es que 2-3 meses antes conocíamos que se estaba investigando ya tanto a Julio Segura, que era el responsable de la CNMV en el momento de la salida a Bankia, como a Mafo, a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que era el presidente, que era el responsable del Banco de España en aquel momento. Ese era el dato que se nos daba hace 2 o 3 meses con respecto a la instrucción del caso Bankia. La decisión del juez Andreu de exculpar a estos dos organismos es algo absolutamente extraterrestre. No tiene ni pies ni cabeza, y lo voy a explicar. Durante la instrucción del caso Bankia ha encontrado que, fíjense, les voy a leer parte de la noticia. El subtítulo dice: el instructor exhibe a los directivos de Banco de España y de la CNMV de responsabilidad en el caso. Dice la noticia: el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha dado por concluida la instrucción del caso Bankia, que investiga la salida a bolsa de la entidad y ha procesado a 34 exadministradores, entre los que se encuentran el expresidente de la misma, Rodrigo Rato, el exministro Ángel Acebes y el empresario Arturo Fernández. Les acusa de delitos de falsedad en las cuentas anuales y fraude de inversores, querrá decir fraude a los inversores. El juez sobresee el procedimiento para la auditora Deloitte y otros 10 investigados, entre los que se encuentran los directivos de la CNMV y del Banco de España, cuya imputación había solicitado la acusación popular. ¿Por qué es importantísimo lo que está decidiendo el juez Andreu? El juez Andreu, por lo que estamos viendo en esta noticia, estaba probablemente predispuesto a enjuiciar a cualquier responsable o a cualquier persona privada responsable del banco o de alguna manera enlazada con el banco. Sin embargo, no va en ningún momento a enjuiciar al responsable de la CNMV y del Banco de España por un dato importantísimo. Y es que, de hacerlo, el responsable civil subsidiario de la salida a bolsa de Bankia sería, obviamente, el Estado. Tanto en el Banco de España, que pasó
unas cuentas absolutamente imposibles de pasar como correctas, como la CNMV, que permitió una salida a bolsa que en ningún momento debió permitir, en el momento en el que los dos responsables, a los que teóricamente hay que enjuiciar, van a salir culpables, y toda la pinta del caso Bankia es que efectivamente ahí hubo muchísimos controles que no se sostuvieron, lógicamente la siguiente acción es reclamar como responsable civil subsidiario del Estado, que obviamente tendría que desembolsar unas cantidades. Fíjense, ahora mismo Bankia está cotizando en los entornos del 1,10, 1,15. Bueno, pues sería cotizar Bankia en los entornos del 1,43. Todo ese dinero que hay ahí, que se ha perdido por ahí, tendría que desembolsarlo el Estado. Y dicho esto, teniendo en cuenta que se ha eximido al Estado y que se está inculpando a los mandatarios de Bankia en aquel momento, yo hago la pregunta de siempre. Si de alguna forma se produjo una salida a bolsa en la que hay un dinero que va a unas manos concretas, en ese momento eran manos privadas, y ahora mismo eso que en su momento costaba 43 euros en el momento que sale a bolsa, ahora se está, o teóricamente el valor real está en 1 euro, 1,10 €, 1,15 €, ¿dónde está todo el dinero que en aquel momento se perdió? Es decir, ¿dónde está todo el dinero que esos responsables en su día obtuvieron por la salida a bolsa de Bankia gracias a que no hubo los controles adecuados del Banco de España y de la CNMV? Ahí claramente lo que se está produciendo es una salida de dinero hacia manos privadas, por ahora es una salida de dinero de los particulares estafados, es una estafa la salida a bolsa de Bankia. Si el delito de estafa lo que nos dice es que es estafa un delito de disposición de dinero basado en un engaño necesario, obviamente la salida a bolsa de Bankia fue una auténtica estafa, y ahora se está juzgando a una serie de responsables, pero no se está siguiendo, como siempre hay que seguir en todos los delitos, el rastro del dinero. Con lo cual volvemos a lo mismo de siempre. Y es que un individuo que está cometiendo un fraude, sí, podrá, llegado el caso de Rato, o el caso de Acebes, o a quien sea, ser condenado, pero el dinero sigue sin aparecer. De manera que en España, en este caso, nos encontramos con que se va a producir dos fenómenos. Uno, ya se ha producido. Se ha exculpado a los realmente responsables, Banco de España y CNMV, porque permitieron, sin su colaboración o sin su mirar hacia otro lado, esto no habría sido posible. Y segundo, que lo veremos más adelante, si efectivamente se juzga y se condena a estos individuos, que no encuentran y no siguen el rastro del dinero. Eso lo veremos más adelante. Don Pedro, he monopolizado todo el bloque prácticamente en la exposición del caso Bankia, pero ahora me parece importantísima la opinión que puedas dar tú a este respecto. No, bueno, simplemente recordar la cuestión de si hubo responsabilidad o no del Banco de España, en el caso concreto que has explicado muy bien, cómo esos controles suponen directamente una supervisión previa a la salida a bolsa, etcétera. Es decir, que ya se presupone no, es imposible que no haya un conocimiento de eso, puesto que es indispensable esos controles por parte del banco. Ya hablando de esa agrupación de cajas, es célebre a estas alturas el informe que hicieron los propios inspectores del Banco de España en el 2006, indicándole a Pedro Solbes y a Zapatero la burbuja que se estaba creando con las cajas de ahorros, y que cortaran el grifo a la hora de dar hipotecas, gastos, dinero y etcétera. Y eso se pasó completamente por alto. Es decir, aludir a un desconocimiento y que no tengan responsabilidad, pues es algo completamente irrisorio. Claro, los bancos, lo sabrás tú mejor que yo desde luego, los consejos de administración, ¿quiénes están en los bancos? Sobre todo en las cajas, mejor dicho. Había políticos, sindicalistas, había de todo. Sí. Todo este problema es evidente que está contaminado por lo de siempre, por la injerencia de la política en todos los asuntos. O sea, es prácticamente estar presente el Estado en cualquier operación. Claro, aquí la cuestión está en tomar decisiones drásticas. Y voy a dar un salto ahora
que un salto que además nos pasa a otro continente, que es, por ejemplo, el paradigma de Estado liberal para las finanzas, sin duda es Estados Unidos, ¿no? Así es. Desde luego, ha habido casos como el de Lehman Brothers, también ha habido casos como de Detroit, toda la caída de las empresas y tal como se han dejado a la deriva por su mala cabeza, no como en España, como se han rescatado, pero también, y recuerdo a todos, que no sé si recordarás tú, Alberto, en los famosos rescates de la banca hipotecaria Fannie Mae. Sí, y Freddie Mac. Y Freddie Mac. Y también de la aseguradora, creo que AIG. Sí. Es decir, hasta ahí han pasado por el aro contradiciendo su propio espíritu, que es cada uno, vamos a decir, que es responsable de lo que hace. Bueno, pero es que en Estados Unidos hay un problema enorme, y es que efectivamente se vende como el estado más liberal del mundo, pero lo hemos comentado además tú y yo en alguna ocasión, desde aquella acta de la Reserva Federal del 1913, Estados Unidos sufre un secuestro monetario. Lo que no sé es cómo se podría llegar a solucionar, o qué habría que articular, o cómo habría que enmendar quizás esa Constitución para evitar el secuestro monetario al que está sometido Estados Unidos. Lo resumimos rápidamente. Hasta el año 1913, el Estado en Estados Unidos producía la moneda. Obviamente en aquel momento todavía existía el patrón oro y había una serie de requisitos a la hora de crear dinero, de condicionantes que limitaban la producción de dinero, pero en el año 1913 una serie de banqueros consiguen que el Congreso apruebe el hecho de que el Estado tenga que pedir el dinero a la banca privada. Y eso obviamente con un tipo de interés de por medio. A partir de ahí Estados Unidos está, bajo mi punto de vista, secuestrado monetariamente de tal manera que, bueno, lo que tú estás planteando en el modo de rescate, que efectivamente hubiera supuesto un problema brutal en cuanto a lo que es la caída de Freddie Mac, Fannie Mae y sobre todo AIG, en realidad no era más que dar dinero de los contribuyentes al sistema financiero. Claro, es que esto, yo creo que, y de esto lógicamente por el ejercicio de tu profesión, o sea, decir, desde el punto de vista procedimental, sabrás que más que yo, esto no es una cuestión que pasa en un momento concreto y que aflora. Es decir, toda esta serie de procesos se van gestando poco a poco. Aquí la cuestión está en cómo frenar y cómo canalizar los procesos económicos, sobre todo crediticios, para que no se lleguen a este tipo de situaciones, porque claro, el otro día, ahora no quiero hablar por hablar, pero bueno, es que Estados Unidos cada década tiene una crisis. O sea, que es un país, pero claro, también tiene mecanismos para recuperarse y tiene industria para hacerlo y tiene un tejido social y una filosofía americana que hace que salgan hacia adelante. Pero claro, es que en el caso en concreto que nos ocupa, que es el caso de España, es que es brutal. O sea, es decir, el otro día estuvieran hablando también sobre un artículo sobre lo del gasto de las eléctricas, que estoy pendiente de que nos conceda un programa Antonio Moreno, que es el que ha denunciado todo el tema de la estafa del recibo de la luz, que él calcula que está alrededor de 12.000 millones de euros. ¡Uf! 12.000 millones de euros con la estafa de los contadores de luz y alguna cuestión más. Se ha visto ahora, me recordó también ese aspecto, lo de la plataforma Castor que construyeron, se gastaron 1.500 millones de euros y está sin operar, y se va a pagar a 30 años en el recibo de los consumidores de gas. Claro, que esto es un escándalo absoluto. La cuestión es que aquí no paga nadie. Aquí nadie va a la cárcel, ni hay responsabilidades civiles de ningún tipo, ni penales, claro, penales menos. Entonces, claro, la situación esta que estás comentando de Bankia, pues a estas alturas, después de lo de la Infanta y Urdangarín y todo lo que va a venir después,
pues es que ya no resulta ni novedoso ni sorprendente. El problema está en que, fíjate, hay esa especie de entrelazamiento entre el Estado, esa especie de anidamiento de las oligarquías dentro del Estado, incluido las eléctricas, genera, a mí por lo menos me genera sospechas tremendamente, además, son absolutamente imposibles de quitar de la mesa. Fíjate, estos días atrás, en el caso Bankia, una de las entidades que más había peleado por, de alguna manera, obtener una indemnización al respecto de la salida a bolsa de Bankia, porque recuerdo, Elena Salgado, esto se ha denunciado en muchos medios, que era ministra de Economía en la salida a bolsa de Bankia, iba entidad por entidad insistiendo a los responsables para que comprasen acciones de Bankia en la salida a bolsa. Es un poco el proceso que hemos comentado hace un rato. Es decir, en una salida a bolsa es una venta de algo. A Botín le insistieron en la compra de acciones de Bankia y Botín picó. Ahora voy a explicar lo que es picar para Emilio Botín. A Ignacio González le dijeron que comprase Bankia y Ignacio González, que obviamente, ni un pelotón tampoco lo tenía Botín, y ahora voy a explicar por qué. Dijo que no a Ignacio González. Iberdrola le insistieron para que comprase, Elena Salgado le insistió para que comprase, y Iberdrola compró. Claro, ahora nos encontramos con que esas acciones que antes valían 43, ahora valen 1, hay una estafa. De entre medias, lógicamente están todos los inversores, los pequeños inversores, muchos de los cuales seguro que nos están escuchando ahora mismo, compraron, porque decían, joder, si aquí hay el respaldo de la CNMV, si el Banco de España me dice que las cuentas están bien, y sale esto a 4,3, ¿será que vale 4,3? Bueno, pues miles y miles de afectados, pequeños inversores en España por el caso Bankia. Pero además de esos miles, están, entre otros, esos 3 grandes que he citado antes. Alguien dirá, anda, pues si Iberdrola en su día ha tenido un juicio, demandó la salida a bolsa de Bankia, intentó recuperar el dinero y no se lo han concedido. Sin embargo, hay un dato que no observa el pequeño, el ciudadano o el pequeño inversor no observa en ese tipo de situaciones, y es que cuando a una entidad bancaria o a una eléctrica, una gran eléctrica, se le estafa de esa manera, luego se le compensa de otra. Y eso es importantísimo. Porque en el caso de que, digamos, no, es que Emilio Botín perdió tanto dinero en la salida a Bankia ya, pero Emilio Botín está, en este caso ya lógicamente el Banco Santander, porque Emilio Botín ya falleció, pero el Banco Santander va a recuperar muchísimo dinero en favores que le hace el Estado por su posición bancaria, y va a recuperar Iberdrola seguramente muchísimo dinero de la salida a bolsa a Bankia por concesiones o por favores en cuanto a lo que es, pues lo que acabas de describir ahora mismo. Es decir, la posición dominante y lógicamente de toda la oligarquía energética española, en la que pues si una gasista o una constructora ha realizado un pozo en tal sitio y ese pozo no sirve para nada, todos estamos pagando ese dinero con un impuesto que se nos está incluyendo subrepticiamente en nuestro recibo de la luz. Si en su momento se van a pactar los precios o se va a hacer una subasta de precios de la electricidad, se rumorea en el mercado que van a subir el 9% el kilovatio hora, y de repente sale un ministro y te dice, no, por Dios, no va a permitir el gobierno que el precio de la electricidad suba un 9%. Y nos encontramos que al día siguiente nos dicen, no, solo va a subir el 2%, no vamos a permitir a las eléctricas que suban el precio de la electricidad al 9%. Claro, lo que nos damos cuenta, si pensamos un poco, es que ya estaba de antemano todo ese cambalache preparado para, obviamente, que tragásemos con el 2% cuando seguramente tenía que ser el 0,1%. ¿Me explico, Pedro? Es decir, hay un entrelazamiento de la oligarquía financiera, eléctrica, cualquier grupo económico de poder en el Estado que única y exclusivamente perjudica a los ciudadanos. Esa oligarquía está entrelazada también en Estados Unidos. Sin embargo, en Estados Unidos el sistema de libertad política que en su día hubo, lógicamente sigue de alguna manera latiendo hasta el punto de que hay unos límites. Y los propios los actores de esa presión conocen que hay unos límites, saben que no van a poder pasar de un X. En España no. También, Alberto, el poder de la sociedad civil en Estados Unidos, pese a todas sus también sus contradicciones y sus problemas que tienen allí, desde luego, no es comparable a la de España. Un ejemplo. Y también la independencia de los jueces, claro, pero me gustan mucho las películas de abogados, sobre todo de Sidney Lumet y de muchos, pero hay una que me gusta mucho, moderna, que se llama Acción Civil,
que la protagoniza John Travolta es un caso real. Es un caso real en el que un despacho de abogados, bueno, se arruina el despacho, pierde todo el dinero con tal de seguir con la causa por un tema de una contaminación, si mal no recuerdo, lo había hace mucho, por una contaminación de aguas que había supuesto pues una serie de enfermedades y de problemas en diferentes familias. Bueno, al final ganan el juicio con indemnizaciones millonarias. Sí, sí. Absolutamente. Eso aquí es totalmente, eso es ciencia ficción. Aquí no, ¿qué indemnizaciones millonarias han pagado? Mira, la única indemnización que conozco, que no ha sido una indemnización, sino un gasto que han tenido que cubrir, como digo, de Antonio Moreno, que es un ingeniero que estuvo trabajando en Landis, una empresa suiza eléctrica, y le despidieron, y una serie de problemas que ya contará él en su día cuando no pueda participar en el programa, fue que la última denuncia que ha ganado le ha costado a Endesa 5.000 millones de pesetas, porque era un cambio en los contadores que lo quería atribuir a los usuarios en su recibo, y por ley tenía que hacerlo ella, la empresa tenía que instalarlo. Bueno, lo que quiero decir que casos de estos aquí podrían repetirse a decenas. Sí, sí. Pero es muy poca la gente que este hombre ha entregado y entrega su vida. Lleva con esto, Alberto, más de 25 años de juicios y de pleitos. Sí, sí. Pues una cosa verdaderamente al estilo, como digo, al estilo americano, solo que aquí ni la sociedad civil ni los jueces están hechos de la misma pasta. Qué maravilla. Pues oye, será un placer escucharle y poder bueno, ver qué es lo que nos cuenta, si algún día podemos contar con él. ¿Qué os parece si tienes alguna cosilla sobre este tema, Pedro? ¿Alguna cosilla más que comentar? No, nada más. Vale, pues ¿qué os parece si hacemos una última pausa y pasamos a un tercer bloque, o igual 2 en 1? Estoy viendo lo que os va a interesar. Muy bien, queridos amigos, pues hacemos una pequeña pausa y ahora mismo volvemos. Estrenamos nueva web, www.mcrc.es. Desde ella podrás acceder a todos nuestros contenidos: diario, radio, televisión, hoja de afiliación. Interactúa con nosotros con el nuevo botón Iniciativas para la Acción. Cuéntanos tu propuesta para ayudar al MCRC en sus objetivos. Colabora con el MCRC activamente. Entra en la web, dinos a qué te dedicas, qué labor puedes desarrollar y nos pondremos en contacto contigo. Todo desde un solo acceso, todo desde www.mcrc.es. Muy bien, queridos oyentes, ya estamos de vuelta. Alberto, por favor. Habíamos traído una última noticia para hoy que destaca El País en su portada digital y que titula de la siguiente manera: así perdió España el arbitraje de las renovables. Les pongo en antecedentes. Allá por el año 2010 y 2013 se produjeron 2 reformas importantísimas en la política de subvenciones a las energías renovables por parte del gobierno español. Eso supuso que muchas empresas que ya habían realizado inversiones muy fuertes en cuanto a lo que es infraestructura relativa a energías renovables se vieran tremendamente perjudicadas por las 2 decisiones, una del gobierno socialista y otra del PP, tanto en el año 2010-2013. Estas entidades internacionales que habían realizado las inversiones entablaron un procedimiento de arbitraje contra el Estado español, reclamando los daños que dichas decisiones habían producido, lógicamente, en su perjuicio. Ese arbitraje se planteó ante el CIADI, que es el Comité de Arbitraje del Banco Mundial, y finalmente, hace unos días, el día 5 de mayo de 2017, si ven la página del Confidencial, también lo destaca como noticia, decía en su edición digital: España pierde su primer arbitraje ante el CIADI por los recortes a las renovables. Y en esa noticia lo que hace es destacar que efectivamente las demandantes no obtienen todo lo que pedían, porque pedían un montante total de 300 millones de euros en indemnizaciones por los daños causados, pero obtienen 128 millones de euros. Lo importante no es esa sentencia, que desde luego que lo es, porque todo ese dinero, lógicamente, como bien nos estaba recordando don Manuel Pena hace un momento, lo vamos a pagar nosotros. Pero lo importante realmente es lo que hoy dice El País en su portada. Y repito el titular de la noticia:
Así perdió España el arbitraje de las renovables. Y desarrolla en subtitular, dice: Rajoy no contestó las cartas, los testigos se contradijeron, los peritos no fueron convincentes y los abogados dieron un vuelco a su estrategia de defensa. A última hora lo dieron. Dice: sí, no, dice la noticia. Tal vez. Hasta 3 versiones diferentes dio un testigo propuesto por el gobierno ante el arbitraje internacional de las renovables que acaba de perder España. Los peritos tampoco resultaron convincentes frente a los informes, entre comillas, completos y profesionales de los expertos de la parte demandante. Les recuerdo, son entidades internacionales que habían llevado a cabo las inversiones en España. Los abogados del Estado que representaron a España en el proceso del CIADI, que es el Comité de Arbitraje, el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial, dieron un vuelco desesperado a su estrategia de defensa a última hora. Antes, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, había dejado sin contestar las cartas de los inversores en que pedían una negociación. El resultado de todo ello es que incluso el árbitro nombrado por España acabó dando la razón a Eiser. Eiser es una de las entidades internacionales que pleiteaba contra España. Y sus socios en la demanda por el recorte a las renovables en sus plantas de energía termosolar. España deberá pagarles 128 millones más intereses. Además, el laudo al que ha tenido acceso el país es contundente en su descalificación a la reforma emprendida por el gobierno de Rajoy y sienta un complicado precedente para los 26 arbitrajes pendientes. En la noticia hay un aspecto tremendamente chafardero, que es el que desarrolla un poquito más adelante cuando está dando detalles sobre la actitud de Rajoy ante las cartas que le enviaban para de alguna manera encontrar una solución que no obligase a la intermediación por parte de ese tribunal de arbitraje. Dice, en un subtitular, dice: las cartas a Rajoy, y desarrolla: además, el gobierno español quería que el tribunal rechazase la reclamación diciendo que los demandantes no cumplieron el requisito de solicitar negociaciones y luego esperar 3 meses antes de ir al arbitraje. Pero el tribunal señala que en realidad las cartas que enviaron los inversores al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, solicitando negociaciones, quedaron sin respuesta. La primera, esta es buena, la primera se escribió el 26 de abril de 2013 en inglés y la única respuesta fue que se tradujera y aportase el documento redactado en castellano. Así lo hicieron los demandantes en otra carta a Rajoy, fechada el 15 de mayo de 2013, es decir, casi 20 días después. Y posteriormente, el 30 de julio, volvieron a enviar otra carta para lograr una resolución amigable, esta vez en inglés y en español. Pero ninguna carta obtuvo respuesta de Rajoy, del gobierno. Y con esos antecedentes, el tribunal considera irrazonable que el gobierno diga que el demandante no intentó llegar a un acuerdo. La solicitud de arbitraje adelantada por el país se presentó en diciembre de 2013, es decir, 5 meses después. Es decir, lo que demuestra que había una absoluta dejadez del gobierno español a la hora de llegar a un acuerdo sobre este tema. Mi opinión, bajo ahora un poquito a las expensas del criterio que ahora proponga Pedro, lo que sucede es un poquito más de lo que hemos comentado al principio. Es un reflejo más de ese cortoplacismo y de ese, lo decía ahora mismo don Juan Manuel Pena. Recuerda por favor esa frase que has dicho que es maravillosa al respecto. Sí, que hoy en día lo que se hace es se privatizan los beneficios y se socializan las pérdidas. Exacto. Pero ese socializar las pérdidas es sobre todo dejárselo al siguiente. Todos los procesos normalmente, y los de arbitraje no es una excepción, conllevan, en casos tan importantes, una demora en el tiempo que a quien está gobernando le hace decir: déjalo correr, que ya veremos lo que pasa. Y lo que nos recuerda la noticia del país es que hay 26 arbitrajes contra el gobierno español pendientes por causas de similar naturaleza. De manera que lo único que yo simplemente quería resaltar es que no solamente es Pedro Sánchez el que está difiriendo lo del ya veremos a ver, pero yo voy a recaudar 70.000 millones más, sino que obviamente Rajoy y cualquier partido de la socialdemocracia nos hace la misma, que es simplemente dejar pasar el tiempo, que ya veremos lo que pasa más adelante. Total, quienes van a pagar son obviamente los españoles y yo lo mío me lo voy a llevar calentito, quizás con un puesto de administración cuando me vaya de aquí en cualquiera de las compañías eléctricas o de la energía que hay en España. Don Pedro, te paso la palabra. Bueno, pues, ¿qué voy a decir que no hayáis visto ya también vosotros? Es un ejemplo más de
cómo el Estado, en connivencia con las grandes compañías, pues claro, sería imposible una cosa sin la otra. Todo este despilfarro que ha existido en el tema de las eléctricas, en el proceso de liberalización del mercado, en el que, imaginaos, que cuando se liberaliza aquellas empresas que habían hecho inversión, que estaban nacionalizadas para suministros de la demanda, claro, llegan a un momento en que dicen, hombre, yo después de toda esta inversión, y si ahora liberalizar el mercado, resulta que el kilovatio me sale más barato y pierdo dinero, dicen, no te preocupes, fijan un precio para que puedan amortizar ese gasto que habían hecho en inversión, pero no es que en la liberalización del mercado perdieran dinero, es que encima ganaron dinero, encima les seguimos pagando un exceso en el recibo por la energía que generan. Entonces, hay una serie de todo este tema de las eléctricas, por eso cité antes a Antonio Moreno, a ver si nos puede, porque está el hombre que no vive con el tema de los juicios y todo esto. Vale. Porque de verdad, esto va a ser, lo que estás contando va a ser una anécdota comparado con el programa que nos va a brindar. Porque es algo impresionante. Es que encima lo terrible es que las eléctricas en realidad están disparando con pólvora del rey. Porque no deja de ser incluso el llevar a cabo un juicio a Iberdrola o cualquier compañía, se va siempre a resarcir con los beneficios que obviamente le permite esta especie de sumisión de los gobiernos a las oligarquías eléctricas, ¿no? Es terrible la situación de ese... Ojalá podamos tenerla aquí para que nos cuente. Bueno, pues yo por este lado... Bueno, hablamos de la pérdida de dinero, pero hay una cosa que a mí se me abren las carnes cuando recuerdo una intervención de don Roberto Centeno, en la que nos recordaba que no solamente estábamos pagando en impuestos, o estábamos pagando en la factura de la luz, también estábamos pagando en derechos. Porque no sé si recordaréis que en su día, cuando se popularizó la idea de tener baterías en casa, la famosa batería Tesla, para poder acumular energía en los momentos en los que obviamente, para darle uso en los momentos en los que obviamente no podíamos acumularla, es decir, acumular energía solar, tenerla acumulada y luego utilizarla por la noche en aquel momento, las eléctricas se quejaron, exigieron que los sobrantes se les diera a ellas y sobre todo lo que consiguieron es que teóricamente o legalmente, se les permitiera, llegado el caso, y sin ningún tipo de orden judicial, entrar en los domicilios para poder, aquí tenemos a Juan Manuel Pena, que de eso sabe seguramente más que yo, por su vinculación con el orden, podían llegar a entrar en los domicilios sin ningún tipo de orden judicial para comprobar si efectivamente tenías una batería Tesla o cualquier otro tipo de batería en casa que estuviese acumulando energía para utilizarla en otro momento. Es decir, que se estaban conculcando los derechos más fundamentales del ser humano en favor de las oligarquías eléctricas. Y eso es una barbaridad. Bueno, es un ridículo absoluto, es decir, es una situación esperpéntica a la que se llega efectivamente cuando los gobiernos están en connivencia absoluta y sobre todo guardando los intereses y las espaldas de intereses privados en contra de su propia ciudadanía. Don Pedro, ¿qué dices? ¿Alguna cosa más? Nada, si queréis, no sé cuánto tiempo llevamos. Nada, llevamos ya hora y pico. Aquí está Juan Manuel. Sí, llevamos una horita. Perfecto, pues nada, si os parece bien, lo que hacemos es cortar ya y mañana más. Mañana creo que está don Antonio, lo hemos tenido por aquí antes un momentito dándonos directrices, está fenomenal, está de gloria y creo que mañana ya da guerra directamente. Veremos. Sí. Pues muy bien, queridos amigos, un saludo para Pedro, muchísimas gracias por tu colaboración, un saludo a Alberto y amigos, hasta mañana. Fuerte abrazo.